Buen día, mi nombre es Lices Ochoa, estudiosa de la especialización en seguridad y salud en el trabajo y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los peligros físicos y la gestión dentro de las empresas. Tenemos que un peligro físico es un factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la salud del trabajador dependiendo de factores como su intensidad, el tiempo de exposición y la concentración del mismo. Tenemos unos tipos de peligros físicos dentro de los que se encuentran el ruido, la temperatura, las radiaciones, las vibraciones y la iluminación. En cuanto al ruido, entonces es una mezcla desordenada y compleja de sonidos. Este es medido en decibeles y se puede medir por medio de un instrumento como el sonómetro, el cual evalúa la cantidad de decibeles dentro de una empresa. Tenemos unas medidas de control, ya que es un peligro que trae muchas consecuencias tanto fisiológicas como psicológicas en el trabajador. Dentro de los controles en la fuente tenemos selección y sustitución de equipos por equipos pues que tengan menos ruido, mantenimiento preventivo de los equipos, evitar pues rozamientos, modificación de procesos en caso de ser necesario, utilización de amortiguadores y lubricación adecuada. En cuanto al medio, encontramos aislamiento del equipo, uso de materiales absorbentes en el recubrimiento del local, uso de barreras y elementos antivibratorios. También tenemos en el trabajador medidas como la capacitación, revisión médica, rotación del personal, el uso de elementos de protección personal como lo vemos en la imagen y cabinas insonorizadas. Las vibraciones, entonces, es un movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Tenemos dos tipos de vibraciones, las mano, brazo y cuerpo entero, las cuales pueden ser medidas por medio de un instrumento llamado vibrómetro y que puede tomar la medición desde el equipo o desde el trabajador. También tenemos unas medidas de control porque también es un peligro pues que causa muchas consecuencias en el organismo de la persona. Tenemos en la fuente, el objetivo es reducir las vibraciones, entonces es muy importante pues que se haga una selección de los equipos pues que generen menos vibraciones. También se debe hacer modificación, se pueden hacer modificaciones en las máquinas como por ejemplo puntos de anclaje o unión entre elementos móviles, también se podría utilizar. En el medio tenemos el uso de materiales absorbentes en el recubrimiento del local, uso de barreras y elementos antivibratorios. También en el trabajador tenemos la disminución del tiempo de exposición, hacer rotación de personal, implementar pausas laborales, también el uso de elementos de protección personal como lo muestra la imagen acá, un guante antivibratorio, capacitación del personal y control médico de los trabajadores. En cuanto a la temperatura, entonces decimos que es una medida del calor o energía térmica de las partículas de una sustancia. Aquí juega un papel muy importante un término denominado estrés térmico, que es cuando no hay un equilibrio entre nuestro organismo y el ambiente externo en el que estamos, ¿cierto? Aquí se pueden presentar dos situaciones en el trabajo. Primero, que esté el trabajo, el ambiente de trabajo esté en medio de un calor extremo o de un frío extremo. Entonces, dependiendo, vamos a tomar las medidas preventivas. Esa temperatura puede ser medida por medio del sensor que aparece acá en esta imagen que evalúa la temperatura de globo, la temperatura natural y la temperatura seca del ambiente. Entonces tenemos en la fuente, en cuanto al calor, podemos aislar las máquinas, tuberías calientes y apantallamiento. En el medio podemos tener la ventilación, sistemas de extracción localizada. En el frío, pues importante el mantenimiento preventivo de los equipos, la verificación de los termómetros pues, que toman la temperatura, utilizar aparatos de calefacción por radiación o placas de contacto caliente. Y en el trabajador, pues disminuir los tiempos de exposición, realizar controles médicos, la ropa adecuada, pues dependiendo si el trabajador está en un ambiente de calor extremo o frío extremo, capacitación, uso de elementos de protección personal, aclimatación, ¿cierto? De pronto hacer unos periodos antes de empezar a trabajar para que él se aclimatice al ambiente de trabajo y pautas de recuperación. Tenemos la iluminación, que es la cantidad de luminosidad en el puesto de trabajo. Esta es medida por medio de un luxómetro y tenemos unos controles. ¿Qué es lo ideal? En la fuente, que la utilización de la luz sea la luz natural, es lo ideal, ¿cierto? También realizar mantenimiento de las luminarias que se encuentran en el ambiente de trabajo y evitar deslumbramientos. En el medio, entonces juega un papel importante la ubicación de los puestos de trabajo, porque esto depende también de cuánta luminosidad
le va a llegar al trabajador para realizar sus tareas. En el trabajador tenemos los elementos de protección personal como lámparas, gafas en caso de ser necesario. Por último, tenemos las radiaciones, la cual es una energía que se transmite, emite o absorbe en forma de ondas o partículas de energía. Aquí encontramos dos términos que son las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, ¿cierto? Las ionizantes son las que al entrar en contacto con materia producen una carga eléctrica, en cambio las no ionizantes pues no nos van a producir esto. Tenemos unas medidas de control, ¿cierto? Las cuales están en las ionizantes, que podemos decir que son, tenemos como ejemplo acá los rayos X, los rayos gamma. Tenemos en la fuente pues el mantenimiento de los equipos, los mantenimientos preventivos, que es muy importante, de las instalaciones, alejamiento del trabajador a las fuentes que producen. En el medio tenemos un blindaje adecuado, una adecuada señalización de las zonas que contienen radiaciones, y en el trabajador el uso de elementos de protección personal, disminuir los tiempos de exposición y capacitación del trabajador. Tenemos en las no ionizantes, donde podemos encontrar la radiación solar o la radiación ultravioleta. En la fuente, primero los mantenimientos preventivos de los equipos, en el medio el aislamiento o señalización, también señalización, y en el trabajador elementos de protección personal, tiempo de exposición e información. Bueno, utilicé pues toda la temática enviada al correo electrónico por parte del docente y esa otra bibliografía. Muchas gracias.